y veo que hay como, pues en cada punto es un mundo, ¿no? Sí. Tocar solo el de la conciencia, que decías, escuchar la conciencia, ¿no? Para hacer elecciones éticas, para poder elegir, y decías que darle tiempo, ¿verdad? Sí. Tiempo, esperar. Y yo ahí veía un poquito, o sea, supongo que estará tan pensado y demás, la conciencia, cómo se va formando, claro, porque ante un hecho pues hay distintas posibilidades. Sí. Y yo creo que el formar la conciencia es muy importante y no fácil, por aquello que la ética es hacer el bien y evitar el mal, pero claro, esto es el absoluto a ver dónde está, ¿verdad? No sé si me explico. Sí. A ver cómo formar la conciencia y desde qué perspectiva. Sí. No hay un proceso perfecto, ¿no? de formación de la conciencia, ni tampoco se puede esperar, o sea, somos misterio también, ¿no? Y tampoco se puede esperar que todos los seres humanos, si llegan al fondo de la conciencia, alcanzamos una especie de Arcadia justa y feliz. No. Somos limitados y nuestras limitaciones las gestionamos en conflicto, ¿no? O sea que no existe una meta definitiva de perfección, ¿no? En la que todos podamos coincidir, no. Pero digamos que la conciencia es una de las claves que tenemos para elaborar nuestra limitación, ¿no? Y la podemos elaborar frente a cualquier determinismo. Quiero decir, muchas veces se dice, una persona, claro, la conciencia, se dice, no, es según lo que se haya vivido, tal, pero la conciencia es posibilidad de superar cualquier determinismo. Quiero decir, una persona educada en las peores condiciones, en el odio, en el egoísmo, en no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Parece predeterminada a hacer una vida que reproduzca miméticamente esas claves. Y probablemente, en gran medida, lo será. Pero no es la última palabra, porque tiene conciencia. Y al tener conciencia, tiene la posibilidad de descubrir nuevas posibilidades, de hacer distintas elecciones, ¿no? Pero, según cómo se haya formado su conciencia, estará muy condicionado. Pero... Y los arquetipos que tenga, ¿quién le va diciendo desde pequeño? Eso está bien, eso está mal. Sí. Así te vas formando, me parece. Sí, te vas formando así y no podemos, digamos, podemos orientar, influir, etcétera, ¿no? Pero claro, cada uno nace en donde nace. Con este tema del conflicto vasco, ahora todo el tema de la reconciliación, ¿no? Me suelo decir, yo he nacido en Tolosa, en un barrio concreto, en una familia concreta, con una historia concreta, y a mí eso me ha hecho vivir esta experiencia traumática de 50 años de una manera concreta. Y una persona que ha nacido 50 metros más allí, en otro barrio, en otra casa, en otra familia, con otra historia, ha vivido esa experiencia traumática de otra manera. Y eso es así, es inevitable, ¿no? Entonces, ¿qué es la conciencia? La posibilidad de superar los determinismos, los esquemas, las historias que nos han marcado, ¿no? ¿La moral sería un determinismo? Sí. La moral es, digamos, la ética instalada, o sea, la oficialidad. Sí. Sí, porque a veces se confunden un poco los conceptos. Sí. A mí me da la sensación de que este tipo de aprendizajes pues, tienen que ser positivamente egoístas, ¿no? Sí. Digo positivamente porque lo podemos coger, como lo has dicho, lo de la dignidad se puede coger también negativamente, ¿no? Yo soy digno, más digno que otro. No, ya sería una confusión, ¿no? Sí. Sería una confusión. Y quiero decir que nosotros, por el gran esfuerzo que podamos hacer de intentar mejorar, aprender, intentar entender todo esto, me da la sensación, el miedo, y a su vez vuelvo otra vez a este tipo de estudios, o por lo menos a aprendizajes personales, egoístas positivamente, de que el resto del mundo vaya muchísimo más acelerado, muchísimo más por delante de las resoluciones que podamos hacer para nosotros mismos, del aprendizaje y vuelvo a lo mío, y vuelvo otra vez a controlar esto, volver a coger paciencia para superar otra vez este bache, y luego vuelves otra vez a la calle, salimos aquí a la calle otra vez,
y nos vamos a encontrar otra vez con sorpresas de un grado tan elevado que dices, uy, otra vez tengo que volver a lo básico, a lo sencillo, a las pautas básicas de la vida que intentamos aprender, que no me superen las de los demás, que podría entenderse como has iniciado pues este coloquio, ¿no? Que son una invasión, pues el terrorismo, la economía, ¿no? Todo lo que nos invade, ¿no? Sí, eso es así, porque forma parte de la realidad, pero digamos que esto no sería una propuesta para crear una burbuja y vivir idílicamente, sino que son herramientas para enfrentar las dificultades de la realidad, ¿no? Por ejemplo, buscando ejemplos que sirvan un poco en el contexto de padres, madres y tal, ¿no? Cuando empezábamos con esta propuesta y tal, consultamos con unos, con otros, ¿no? Con este tema, por ejemplo, de la limitación, de aceptar la limitación, de trabajar la limitación, hubo alguien, un pedagogo que nos dijo, una pedagoga que nos dijo, ojo, porque este tema, si le coges a un chaval, a una chavala cascada, o sea, con una historia familiar dura, con una autoestima caída y tal, igual la hundes, tener mucho cuidado y tal. Nos metió el miedo en el cuerpo, ¿no? Pues igual es verdad, ¿no? Aunque teníamos la intuición de que no. Entonces pilotamos, dimos experiencias piloto con las propuestas y ahora ya son muchos sitios los que las han puesto en práctica, ¿no? Y sabéis lo que llega de todos los sitios en los que se trabaja la limitación, especialmente con chavales cascaos, ya me entendéis lo que quiero decir. Una palabra, alivio. O sea, que a un chaval que está un poco, digamos, que le ha tocado una vida dura, difícil, con una familia complicada, etcétera, etcétera, que no le salen las cosas, que está fracasando constantemente y tal, que se le diga, todos somos limitados. A todos nos gustaría hacer todo bien, pero nadie hace todo bien. Todos hacemos algunas cosas mal, otras regular y otras mejor. Y esa es la realidad de todos. Y tenemos que querernos así, y aceptarnos así. Y no pasa nada. Y así aprendemos, y así mejoramos y tal, y no sé qué. Los chavales descansan. Porque no se lo habían dicho todavía. Y porque todos los mensajes que recibían, que también los tienen que recibir, es tienes que competir, tienes que triunfar, tienes que tener éxito, tienes que saltar, tienes que conseguir, tienes que hacer. No, complementar, eso tienes. O sea, quiero decir que entiendo perfectamente lo que dices, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros hacemos trabajo de gestión de conflictos, ¿no? Cómo gestionamos los conflictos y tal, ¿no? Pero siempre en los cursos se suele decir, sí, pero yo me sé estas cosas, pero me voy a enfrentar con alguien que dice, que le den por saco, yo me voy a imponer con la fuerza, tal. Entonces, ¿qué hacemos? Es que eso es lo que pasa siempre. Los conflictos son complicados porque pasa eso, porque uno no quiere dialogar, porque tiene más fuerza, porque se quiere imponer, porque no quiere ver. Y entonces, no son herramientas para mundo aparte, sino para meterse en ese mundo precisamente, ¿no? Para que podamos manejarnos mejor, ¿no? Bueno, continuamos, porque hay que terminar a las 8, me han dicho a mí, Así que... Bueno, entonces vamos a hacer una explicación un poquito más detenida, tampoco gran cosa, sobre el aprendizaje del más de la empatía. Ya habíamos dicho que nos quejábamos del menos del diálogo, del menos de la empatía y del menos de la paciencia, y que queríamos rescatar el más de. Bueno, la palabra empatía viene del griego, en quiere decir dentro, y patía, sufrimiento. Digamos que traduciéndolo a su uso actual, podría ser la empatía como la capacidad de entrar en el sufrimiento del otro. Aunque hoy en día la empatía también se utiliza en su sentido más positivo. Empatía también es entrar en la alegría del otro, ¿no? En cualquier sentimiento del otro, ¿no? Bueno, según los expertos en el estudio de la empatía, es una capacidad genética, está en nuestra genética, pero no estamos determinados para la empatía. Tenemos capacidad para la empatía, pero no determinados para la empatía. Es decir, es una capacidad latente en el ser humano, que puede manifestarse siempre que sea promovida, cultivada, etc., ¿no?
Y dicen también que la empatía lo que hace es despertar el sentido de moralidad y las actitudes más prosociales. Y que y la conclusión es que estamos dotados para el altruismo, pero no programados para ello. Esas serían algunas claves que dan los expertos sobre la empatía. ¿Cuál es, en función de estos apuntes, cuál sería el más de la empatía? Desde nuestro punto de vista, el más de la empatía es preocuparse y ocuparse de nosotros. Eso es la empatía. No es ponerse en el lugar del otro. Ponerse en el lugar del otro es el menos de la empatía porque hace referencia a algo funcional, ¿no? A una técnica. Yo sé ponerme en el lugar del otro, pero no indica ni para qué ni por qué. Bueno, la empatía, nuestra definición de empatía es que la empatía es, digamos, coloquialmente decimos la capacidad de preocuparse y ocuparse del otro. Eso sería la empatía. Capacidad de preocuparse y ocuparse del otro. Desde un punto de vista, una definición un poquito más elaborada, diríamos que la empatía es la capacidad que tenemos los seres humanos de sentir en alguna medida como propio el sufrimiento ajeno para actuar sobre sus causas o efectos. Tenemos capacidad de sentir en alguna medida como propio el sufrimiento de los otros. ¿Para qué? Para actuar sobre sus causas o efectos. Por ejemplo, algo muy básico es que cuando sufre un hijo o una hija, uno lo siente como si fuera lo más suyo, ¿no? Bueno, eso es la capacidad de empatía total. Pero tenemos también la capacidad de empatía, incluso cuando vemos un telediario y vemos una imagen estremecedora, podemos sentir el dolor de alguien que está a 10.000 kilómetros sufriendo una situación. Podemos sentir en alguna medida el sufrimiento de nosotros como si fuera en alguna medida nuestro. ¿Para qué? Para actuar civilizadamente. Es la clave de la civilización. Si no tuviéramos esa capacidad, seríamos la selva. Es esa capacidad la que nos permite vivir civilizadamente. El que yo sepa, pueda sentir cómo sufren nosotros, me ayuda a paliar en alguna medida ese sufrimiento. La sociedad se organiza para equilibrar los desequilibrios de los más desfavorecidos, etcétera, etcétera, porque tenemos esa capacidad dormida, adormitada, o porque algunos son capaces de agitar nuestra conciencia, recordándonoslo, etcétera. Así que ahora, hace poco también se descubrió, bueno, lo de la presencia genética de la empatía también es un descubrimiento de la neurociencia reciente, pero incluso en Atapuerca, en las excavaciones, han encontrado que hace, no sé si 6 millones de años, no sé cuántos, ya no memorizo cuánto tiempo, pero muchísimo tiempo había manifestaciones de empatía. Cuando en el grupo había alguien lisiado o minusválido, se quedaba alguien en la cueva ayudándole y atendiéndole. O sea que ya había manifestaciones de empatía hace muchísimo tiempo. Bueno, entonces, tenemos el más de la empatía es darnos cuenta que tenemos capacidad de empatía y que la tenemos para algo. Y quiere decir también que tenemos que desarrollarla y trabajarla. ¿En dónde está? Solemos decir, para trabajar la capacidad de empatía tenemos que tomar conciencia de una cosa que nosotros decimos, una premisa cinematográfica. Los seres humanos tenemos capacidad de autodistanciarnos. Así técnicamente llaman autotrascendencia. Quiere decir sencillamente que yo puedo salir de mí mismo, distanciarme de mí mismo y verme a mí como quien ve una película. Yo puedo ver lo que he hecho el día de hoy y recordarlo como quien ve una película. Y desde ahí puedo ver también lo que ha pasado, lo que está pasando, puedo analizar las cosas. Tenemos una capacidad para experimentarnos a nosotros mismos, una capacidad increíble. Y esa capacidad es la capacidad que nos permite no ser solo actores pasivos de nuestra vida, sino ser actores, guionistas y directores de la película de nuestra vida, ¿no? Yo miro lo que he hecho hoy, yo ahora puedo analizar cómo he dado esta charla y decir, pues esto lo he hecho mal. Y me propongo que la próxima vez lo voy a hacer de otra manera. Cambio el guión de la película de la vida. Es una capacidad increíble. Tomar conciencia de esa capacidad es muy importante. La capacidad de empatía
se desarrolla desde esa capacidad. Desde la capacidad de que yo me distancio de mí mismo, me veo a mí, veo la realidad, veo a los otros y decido elegir el guión que quiero desarrollar. Suelen decir que la empatía es lo más yo, lo más tú y lo más él. Es lo más yo, porque necesita que yo despierte al sufrimiento de los otros, es lo más tú, porque siento tu sufrimiento, y es lo más ello, porque tiende a cambiar el contexto, la realidad en la que nos encontramos. Bueno, entonces se trata fundamentalmente de desarrollar esa capacidad de vernos a nosotros mismos no solo como actores pasivos, sino como directores de la película de nuestra vida, y de hacer uso de esa capacidad de empatía que nos permite preocuparnos y ocuparnos de los demás. Aquí explicamos un poco cómo también la empatía tiene mucho que ver con los 4 aprendizajes básicos, con la limitación, el agradecimiento, la escucha de la conciencia y la limitación. Con la limitación, ¿por qué? Porque es mi experiencia de limitación la que me demuestra que yo necesito ser ayudado. Es mi experiencia de limitación la que me enseña eso. Y esa experiencia de limitación me puede hacer entender que los demás pueden necesitar mi ayuda. El aprendizaje del agradecimiento me enseña a ver los dones que tengo y que tanto don es para compartir, y que hay que buscar la manera de compartir. La escucha de la conciencia me pide reaccionar ante el sufrimiento ajeno, ante la injusticia ajena, y la dignidad humana es la luz que alumbra ese proceso. Es decir, al final, ¿yo para qué hago lo que hago? Esta es una pregunta muy interesante. ¿Yo para qué estoy en la vida? ¿No? ¿Yo para qué hago lo que hago? ¿Para qué trabajo? ¿Y para qué me dedico a algo? ¿Para qué trabajo? Para sacar dinero. Bien. ¿Y para qué sacas dinero? Para vivir yo y mi familia. ¿Y para qué hacer? ¿Para qué quieres tú y tu familia? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el fin último? El para qué último, ¿no? Y al final, ese final último se acerca a algo muy parecido a la divinidad. Se va acercando ahí. Bueno, y los sufrimientos, la empatía está vinculada a causas de sufrimiento y a compromisos de solidaridad. Las causas de sufrimiento son los sufrimientos por, digamos, causas como la enfermedad, la pérdida, la muerte, la soledad, la unión, etc. Los sufrimientos de la desigualdad, de sexo, de situación social, cultura, en fin, por la injusticia, por la guerra y la violencia. Y de ahí se derivan los compromisos de acompañamiento, de igualdad frente a la desigualdad, de justicia frente a la injusticia y de paz frente a la guerra y a la violencia. Eso es una manera de orientar la empatía. Bueno, y por resumir en 4 o 5 puntos, ¿me dejas una? ¿Estas fotocopias aquí las tenéis? Sí. ¿Me dejas una? Sí. Déjame. Sí, quería resumir, al final, en estos aprendizajes nos gusta resumir lo importante. Entonces, primero, lo más importante, primer punto, la empatía está en nuestra naturaleza como capacidad que podemos desarrollar, y eso significa e implica algo que nos interpela de alguna manera, ¿no? Tener en cuenta eso. El más de la empatía es, segundo, el más de la empatía es preocuparse y ocuparse, sentir en alguna medida como propio el sufrimiento de los otros para actuar sobre sus causas o efectos. El más de la empatía está relacionado con los 4 aprendizajes, necesita autenticidad y diálogo interior, se vincula a esos compromisos que aparecen ahí, y la empatía nos hace mejores porque nos sitúa en la humildad, nos sana porque nos da afectividad y sentido a la vida, mejora el mundo porque mejora nuestro mundo y nos compromete porque nos lleva a la humanización de la solidaridad y la dignidad humana. Ese sería un poco el resumen de cómo trabajamos el tema de la dignidad humana. Bueno, ¿y cómo vivir a fondo la experiencia además de la empatía? Bueno, pues primero, tomar conciencia de nuestra capacidad de empatía. Segundo, orientar nuestra preocupación. Tercero, centrar nuestra ocupación. Es
Serían las tres grandes claves. Tomar conciencia de que tenemos capacidad de empatía, darnos cuenta de que somos no solo actores, sino también directores de la película en nuestra vida. Segundo criterio, orientar nuestra preocupación. Podemos analizar el sufrimiento humano, la película del sufrimiento humano, tenemos capacidad de hacerlo. Tercer criterio, centrar nuestra ocupación. Podemos intentar rehacer la película de la vida. Podemos elegir, podemos mejorar. Bueno, sobre la empatía, ¿algún comentario, coloquio, etcétera? ¿O alguna duda? Bueno, si queréis, seguimos. Y hacemos un repaso ya, digamos, en avioneta, por un ejemplo de alguna actividad en cada aprendizaje. Cómo se propone y con alguna película incluso. Bueno, por ejemplo, el aprendizaje de la limitación. Segundo de educación secundaria. Bueno, hay que decir que la propuesta ISAN, en la parte práctica, siempre vamos a encontrar una definición de objetivos y un soporte didáctico principal, que es una película, un cuento, una historia, y después 4, 5, 6, 7 actividades que podemos desarrollar a partir de ese punto. La lógica didáctica de la historia es la siguiente: ver, personalizar y compartir. Siempre vemos la temática que estemos trabajando, por ejemplo la limitación, en algo que está fuera de nosotros, por ejemplo una película. En este caso es la película Pequeña Mise en Scène. Vamos a hablar de la limitación y lo primero que hacemos es ver fuera de nosotros, en una película, en un cuento, una historia. Luego, normalmente mediante cuestionarios muy personales y muy íntimos, personalizamos y después, con trabajo en grupos, compartimos. Ese es el recorrido que hacemos en todos los aprendizajes. ¿Se entiende, verdad? Es un recorrido muy interesante para aplicar en cualquier situación. Ver, personalizar y compartir. Una cosa que es muy recomendable en casa, depende de las edades, hasta una edad se puede hacer, pero siendo muy pequeño se puede hacer, es cineclub. Una vez a la semana, ver una película juntos. Y el cineclub, el coloquio, igual dura 2 minutos. O sea, quiero decir, pero verla juntos, hacer algún comentario, compartir algún comentario espontáneo sobre la película, en fin, alguna tontería. Y películas potentes se pueden ver con los críos, y es muy interesante. Bueno, algo más sobre la parte práctica de la propuesta ISAN. Tiene un problema esta propuesta, y es que nuestra cabeza tiende a buscar fórmulas mágicas, ¿no? Entonces, nos gustaría encontrar una propuesta educativa que, aplicada durante 3 meses seguidos, así con intensidad, a dosis determinadas, allí donde teníamos unos chavales más o menos solidarios, egoístas, no sé qué, no sé cuántos, los tuviéramos reprogramados y ya fueran majos, solidarios, dialogantes, en fin. Eso no existe, no existe. Entonces, lo único que podemos hacer es crear condiciones educativas. Esta idea es muy importante. Solo podemos crear condiciones, nada más, crear condiciones educativas. ¿Cómo se crean condiciones? Sosteniendo en el tiempo cientos de veces acciones pequeñitas, sencillas, que una y otra vez van a los mismos núcleos. Me surge, no sé qué está aquí viendo la propuesta ISA y todo lo que supone, le veo, o sea, no encuentro la forma de llegar al contagio, porque yo vengo como con perspectiva de educadora y de madre, y puedo tener una conciencia lineal mía y del entorno pequeño en el que me rodeo. Y me parece muy importante que desde el colegio se trabaje la propuesta esa. Pero como no lleguemos a una situación de contagio, por ejemplo, el colectivo de padres al que hemos convocado y que aquí no está, me parece que se diluye mucho, ¿no? Que tendríamos que encontrar la forma de que haya un trabajo en paralelo, porque no se puede educar a los niños a ver el mundo de esa manera
si no revierte, si no lo pueden devolver a casa, si no lo pueden encontrar en otro sitio. Sí. Es donde yo no llego a ver, ¿no? ¿Dónde está? Sí, y este es un problema de esta propuesta o de cualquier propuesta. De cualquiera. Porque como yo asumo el reto de esta. Sí, no quiero decir pero tiene mucho que ver con lo que estoy diciendo ahora. O sea, no vamos a encontrar un escenario educativo ideal, no lo vamos a encontrar en algún sitio. Entonces, a lo único que podemos aspirar es a crear condiciones. Nada más que eso. Yo, o sea, tú y yo todos nos gustaría lograr el objetivo de alcanzar la meta de tal y cual, ¿no? Sí, ese es el objetivo, el deseo, el sueño, la esperanza. Pero la expectativa solo crea condiciones. ¿Y cómo se crean condiciones? Con acciones pequeñas, sencillas, que sostenidas en el tiempo van una y otra vez a los mismos núcleos. Si esas acciones pequeñas se hacen en clase, en la escuela, y se hacen en casa, muchísimo mejor. Si solo se hacen en casa, pues bueno, solo se hacen en casa. Si solo se hacen en la escuela, solo se hacen en la escuela. La influencia será menor, pero no hay otra alternativa. O sea, no se puede esperar a... Bueno, de todas maneras, coincidimos tanto en lo que dices, con tu visión, que nosotros lo que intentamos es que la propuesta la trabajen los docentes y las familias, pero se consigue muy pocas veces. Pero lo intentamos. Y en Aránzazu damos cursos solo para padres, y en todos los sitios donde se está llevando la propuesta, en algunos las familias lo están trabajando, en otros no. En fin, es la realidad, la cruda realidad, que es como es, ¿no? Bueno, entonces, por ejemplo, en este caso, ¿qué es lo que veríamos si entramos en la página web? 7 actividades. Primero vamos a ver la película Pequeño Miss and Sign. Segunda actividad, bueno, cuando entréis en la página web, detrás de cada actividad están las indicaciones de qué hay que hacer, cómo se puede hacer y tal. Aquí simplemente son los titulares, vamos a ver la película, vamos a hacer una descripción de cada personaje, y en la tercera actividad ya vamos a personalizar. Vamos a personalizar nuestra propia limitación con un cuestionario. Luego recibimos la limitación de los demás, sobre el sentido de la vida de los demás, una frase de Gandhi, a sacar conclusiones. Bueno, esto está mal ordenado. Bueno, vamos a ver un pequeño cachito de la película. ¿Sabéis de qué va la película Pequeño Miss and Sign? Sí. ¿Sabéis lo que debes de subir? Sí, lo sabemos. Bien, vamos allá. ¡Empujad todos! Muy bien, vamos allá. Bien, bien, bien. Creo que todo el mundo sepa que soy el mayor experto en Cruz de los Estados Unidos. ¡Voy a meter la marcha! ¡Nadie se ha quedado colgado! ¡Nadie se ha quedado colgado! ¡Magnífico, soldado, magnífico! Bueno, por ejemplo, aquí en la tercera actividad se dice que algo tienes que rellenar este cuestionario. Hago cosas mal, que hago daño a alguien alguna vez, cuando que puedo ser siempre feliz, está en mi mano, creo que tengo toda la razón, en fin, ya ves qué tipo de preguntas, ¿no? Y la siguiente actividad es hacer este mismo cuestionario cambiando la persona. Hace cosas mal, que hace daño a alguien alguna vez, cuando que puede ser siempre feliz, está en su mano, cree que tiene toda la razón, en fin, es jugar con cómo ves tú tu limitación y cómo ves la de los demás. Bueno, son cosas muy sencillitas que ha sido otra de las claves de la propuesta. Nos han ayudado a hacer estas propuestas maestras de base, que nos decían, tienen que ser cosas muy sencillas, que ocupen poco tiempo y que no pierdan la hondura de la propuesta, sin perder la hondura, que sean sencillas. Luego, en los anexos de cada aprendizaje hay algo que es especialmente útil para las familias, que son recursos en situaciones de la vida cotidiana. Por ejemplo, cómo aplicar el aprendizaje de la limitación
en 7 situaciones diferentes. Las derrotas deportivas, un material interesantísimo para trabajar la limitación, los conflictos, análisis de conocimientos críticos, cuando hacemos juicios morales, la diversidad cultural, textos, noticias, vídeos, el duelo, la pérdida. Ahora no da tiempo a desarrollar todo eso, pero encontramos ahí sugerencias de cómo un padre, una madre o un docente de repente puede utilizar el tema de las derrotas deportivas o una noticia en ese sentido, ¿no? Bueno, en segundo de secundaria se trabaja el agradecimiento a partir de la canción Ella de Bebe. La podríamos escuchar, pero se nos va el tiempo, o sea, la pasaremos, Entonces, escuchamos la canción, comentamos la canción, se hace una versión para los chicos, se reflexiona sobre lo que significa, entrevemos lo mejor de los otros, vamos a ver desde dónde vivimos nuestros dones. En otras edades, por ejemplo, con los mayores, creo que se hace con la canción de Gracias a la Vida. Ella se ha cansado No sé si vamos a de poner. tirar. Me la paso, porque si no, a ver si da la bronca. Bueno, pues aquí también encontraríamos en la vida cotidiana recursos, acontecimientos felices, es decir, en casa no se debería desaprovechar ningún acontecimiento feliz para disfrutarlo, admirarlo, valorarlo. También en los conflictos, recordar, tenemos conflictos, te has enfadado con tu mejor amiga, pero ¿qué tenéis de bueno? ¿Qué hay de positivo? El trabajo bien hecho, agradecerlo, valorarlo, la belleza, la diversidad cultural, la solidaridad, siempre, cualquier noticia de solidaridad, etc., aprovecharla para valorarla. En quinto de educación primaria, la escucha de la conciencia se trabaja con un cuento que es maravilloso. Vamos a ver el cuento amigos, vamos a reflexionar sobre esta historia, vamos a grabar en piedra algo bueno, vamos a reflexionar sobre nuestra conciencia, vamos a escuchar nuestra conciencia, sacamos conclusiones útiles para el curso. Irá a ocurrir, hondo de Alaska, venga. Dos amigos viajaban por el desierto y en un determinado punto del viaje discutieron. Uno se enfadó tanto que le dio una torta al otro. El otro, ofendido, sin nada que decir, escribió en la arena: hoy mi mejor amigo me pegó una bofetada en el rostro. Siguieron adelante y llegaron a un oasis donde resolvieron bañarse. El que había sido bofeteado y lastimado comenzó a ahogarse, siendo salvado por el amigo. Al recuperarse tomó un estilete y escribió en una piedra: hoy mi mejor amigo me salvó la vida. Intrigado, el amigo preguntó: ¿por qué después de que te lastimé escribiste en la arena y ahora escribes en una piedra? Sonriendo, el otro amigo respondió: cuando un gran amigo nos ofende, deberemos escribir en la arena, donde el viento del olvido y el perdón se encargarán de borrarlo y apagarlo. Por otro lado, cuando nos pase algo grandioso, deberemos grabarlo en la piedra de la memoria del corazón, donde ningún viento en todo el mundo podrá borrarlo. Pues es un cuento, fijaros qué tontería de cuento, vamos, que tendría que decir que es sencillito y da un juego terrible. Cada vez que hay un conflicto en clase, ¿dónde lo escribimos? ¿En la arena o en la piedra? Y tal? Lo dejamos hasta mañana, ¿no? La conciencia. Hoy lo escribíamos igual en la roca, pero igual mañana, en fin. Cuando lo están utilizando, lo están disfrutando mucho con este cuento. Pues. Bueno, entonces, actividades, recursos en la vida cotidiana, aprovechar cualquier dilema. Cualquier dilema que se nos dé, no tanto para decirles tienes que hacer la opción A, sino para dejarles que sostengan el dilema abierto, es decir, que escuchen a su conciencia, que esperen los conflictos, ¿no? El medio ambiente, situaciones de arrendamiento, en fin, situaciones de la vida cotidiana en las que podemos aprovechar la escucha de la conciencia. Con la dignidad humana, en segundo de educación secundaria se trabaja un texto de Rosa Parks. Rosa Parks es aquella mujer negra que se negó a levantarse del asiento en los autobuses, que generó todo el movimiento de los derechos civiles y también tiene mucho que ver con la idea de que las grandes causas tienen relación con los pequeños hechos también. Es decir, que la palabra más grande de solidaridad, justicia, no sé qué, si no se concentra y se plasma en algo concreto que está en nuestra red de acción, es solamente una palabra vacía, ¿no? Y a veces además ocurre que esos pequeños actos generan historias importantes, ¿no? Como esta.
Bueno, no vamos a leerlo porque se nos va el tiempo. Bueno, ya se nos ha ido. Aquí también proponemos situaciones de la vida cotidiana. Acontecimientos. Ah, esto está mal. Este es el del agradecimiento. ¿No? En el más del diálogo, aquí trabajamos el método de los 3 turnos. Ofrecemos el método de los 3 turnos como una metodología de aprendizaje en la escucha. Y un texto también muy bonito. Bueno, primera actividad, vamos a jugar, porque se proponen, perdón, aquí, esto está mezclado, yo lo siento, perdonad. Bueno, estas actividades corresponden a otro curso en las que se presentan 6 juegos cooperativos y entonces el desarrollo es vamos a jugar a esos juegos cooperativos, reflexionamos sobre los juegos, luego vamos a jugar a ser espías de los conflictos y esto se refiere a otro. El método de los 3 turnos es un método que no sé si... Pues este es el de los juegos cooperativos. El diálogo en situaciones de la vida cotidiana, pues vemos situaciones en las que se puede identificar modelos positivos. El método de los 3 turnos es un método muy sencillo que se puede aplicar en cualquier circunstancia. En la escuela es súper útil, pero incluso en casa en algún momento se podría aplicar. Hay un problema, un conflicto grave y los que están en conflicto tienen 3 turnos de palabra. El primero, para exponer su posición, no pueden criticar a los otros y tienen que exponer limpiamente su posición. Los otros, mientras tanto, no pueden interrumpir, ni discutir, ni contradecir. Segundo turno, solo para preguntar. ¿Qué has querido decir cuando has dicho eso? ¿Puedes ampliar la información? ¿Me das más datos sobre esto que no lo he entendido? Preguntar para entender. Tampoco se puede discutir, contradecir, interrumpir. Y tercer turno, solo se puede intervenir para destacar algo positivo de lo que hayan dicho otros. Y el acta de este tercer turno nos define un espacio de acuerdo. Bueno, con el aprendizaje del más de la empatía, en tercero de secundaria, trabajamos con 2 textos, una reflexión sobre la solidaridad y un mensaje de Aung San Suu Kyi, desde Myanmar, que cuando elegimos esto hace más de 2 años, pues era una mujer relativamente poco conocida, y ahora es ya una mujer muy conocida, premio Nobel, la acaban de sacar de su arresto domiciliario después de no sé cuánto tiempo. Entonces, leemos el primer texto y lo analizamos, vamos a mirar lo que toca en nuestra vida, luego vamos a buscar en los periódicos noticias que hablen de hechos y realidades injustas, vamos a ampliar la noticia elegida, vamos a interesarnos por la solidaridad, vamos a pensar que está en nuestras manos. Bueno, este es uno de los textos que se utilizan. Y luego, en las situaciones de la vida cotidiana, vamos a ver el primer texto y analizarlo, vamos a mirar... En recursos de la vida cotidiana, pues cualquier noticia, película, obra de teatro nos puede servir, los sufrimientos por limitaciones radicales, la desigualdad, la injusticia, noticias de guerra, violencia, noticias de derechos humanos. Y luego, según qué cursos utilizamos mucho, aquí se corre el riesgo con la empatía de ser fácilmente solidarios con lo que está lejos y difícilmente solidarios con lo que está cerca. Entonces, según qué cursos ya reducimos el radio de acción a empezar a mirar la empatía y la solidaridad en relación con el radio de acción más corto. Bueno, son las 8:05 pasadas, hemos llegado hasta la empatía, yo creo que ya es suficiente, ¿no? Porque a las 8 era la hora, ¿o queréis que llegue hasta la...? ¿Termino? 3 minutos más. Bueno, entonces con la paciencia trabajamos con la película Billy Elliot que todo el mundo conoce y vamos a ver la película de Billy Elliot, comentamos la película y contestamos a un cuestionario. Por ejemplo, el cuestionario es: ¿la lucha de Billy Elliot tiene algo que ver con tu vida actual? ¿Serías capaz de luchar así por algo importante para ti? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Qué te gustaría hacer en tu vida? ¿Crees que podrás hacer eso que quieres? ¿Haces algo ahora para que tus sueños se cumplan? ¿Sabes esperar, esforzarte en algo? En fin. Y después, pues, eso, con otros cuestionarios, bueno, se trabaja en 3 refranes también, como os expuse, y luego ya se trabaja en grupos. Mirar nuestra paciencia en las dificultades, reflexionar sobre la paciencia en la vida.
Y en situaciones de la vida cotidiana, la memoria de nuestros procesos de aprendizaje, el simple hecho de recordar cómo aprendimos a atarnos los zapatos, ¿no? El deporte, que es tan referencial para los chavales, pues hasta qué punto la paciencia es una clave determinante, la visión de proceso, ¿no? El aburrimiento, aprender a estudiar. Y con el amor, ¿qué curso estamos? En segundo de bachiller, utilizamos la canción Choría Chori de Miquel Lagoa, que cuando hacemos la exposición teórica del aprendizaje del amor, nos metemos en unos conceptos complicadísimos, ¿no? El amor es más que sentimiento, el amor no es apropiación, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Y luego te encuentras con que una canción lo explica maravillosamente con 3 versos, ¿no? Sin meter tanto rollo como entendemos, ¿no? Bueno, escuchamos la canción, reflexionamos sobre esa canción, trabajamos con la definición del amor, y vamos desarrollando pues todo el trabajo. No sé si está. Terminamos con eso. Cualquier cosa que queráis preguntar o algo, pues si no, espera. Y si os animáis, esto, digamos, como padres, porque veis que a veces estáis trabajando el tema, pero si como padres quisierais hacerlo, pues claro, hoy hemos
tratado de meter en 1 hora y media todo, bueno, todo, un poquito de todo para tener una idea global, ¿no? Pero para ver, pues, en 6 horas, por ejemplo, repartidas en 2 o 3 veces, se podría hacer algo muy así. Has dicho que soléis hacer en Aránzazu. En Aránzazu hacemos una vez al año. Hemos hecho varios formatos. Siempre vamos haciendo pruebas a ver qué le viene mejor a la gente, pero hicimos una de 4 sábados y luego otra me parece que hicimos 2 fines de semana. Ahora no me acuerdo. Pero luego, donde nos piden también vamos. Ahí donde... La de 4 sábados en Aránzazu es maravillosa. Aquí algunos, yo creo que fuisteis, ¿no? ¿Habéis estado aquí algunos? Hasta los 4 sábados no, pero sí. Algunos sí, ¿no? De sábados. Creo que fue sábado, mañana y carne. Bueno, igual sí que habría que decir que, bueno, pues como centro de alguna manera vamos a empezar ahora a trabajar con esta propuesta con los chavales de segundo de primaria y con los de segundo de DH, ¿no? Y por eso también nos parecía interesante el hacerlo un poco paralelamente con las familias, ¿no? Pues para que de alguna manera eso que decías, Arantxa, de que tenga un poco de eco, de resonancia, de repercusión, el lenguaje, ¿no? O el método, la propuesta como tal, pues que tenga su reflejo en... No, yo sí pienso que tendremos que repensar cómo hacer para que, o sea, la osmosis. Sí. Porque tenemos que hacer con nuestros hijos este camino y promover, no sé cómo, si de vez en cuando mandando a las familias textos para reflexionar sobre aquello que vayan paralelo a lo que vayan viendo. O... En los anexos hay unos cuadros de resumen que están pensados para mandar a las familias. Yo pienso que hace falta, o sea, no podremos contar con la implicación de todos, pero tenemos que ofrecer la posibilidad de reflexión a todos. Bueno, en Pamplona, digo esto como tenemos 2 profesores de una escuela de Pamplona que están enamorados de esta propuesta y que vamos, muy motivados y muy estimulados. Entonces, se han hecho varios cursos, han llevado el curso allí a su escuela y tal, y la última experiencia que han hecho ha sido ellos 2, prepararse para dar el curso ellos a los padres de sus clases. Es una experiencia novedosa. O sea que ya no es una invitación a todos los padres, sino en mi clase se está trabajando esto, yo hago una invitación a, por decir posibilidades que hay, ¿no? Pero en un formato un poquito más amplio que este, de tiempo quiero decir, ¿no? Esto está bien para tener una idea general de qué va la propuesta, ¿no? Pero un poquito más amplio, échale 6 horas, si quieres ya 8 horas, por ejemplo, pensando que cada aprendizaje tiene como mínimo 1 hora de tiempo para verlo, tal, comentarlo, trabajarlo, etc., sería un buen... Pero eso ya queda en nuestras manos. Y poco a poco, crear condiciones.